también se trata de un temporal del lado izquierdo, porque dice que la parte circunferencial debe estar hacia la parte superior y el saliente debe estar hacia la parte anterior. Los elementos, ¿cuáles? Las partes, ¿cuáles nomás son? Toda esta porción que cojo yo aquí, la escama. Toda esta porción que me quedó acá atrás, la porción mastoides. Y todo lo que me queda acá, el peñasco. La porción de la escama, ¿qué nomás tiene? Una cara exocraneal, una cara endocraneal y un borde circunferencial. En la cara exocraneal tenemos una parte media que está representada por la apófisis cigomática, de ahí una parte superior o temporal y una parte inferior o maxilar. En la parte de la apófisis cigomática que tengo aquí, que nomás tenemos primero un segmento basal que va más o menos. ¿Cuándo rayó? No rayó, ni rayó. El segmento basal va de aquí para atrás. Y la parte anterior es la apófisis cigomática propiamente dicha. En el segmento basal yo tengo una cara superior, está con, presenta un canal excavado en donde se insertan las fibras posteriores del músculo temporal y presenta una cara inferior. La cara inferior es la que tiene las raíces, entonces tengo una raíz longitudinal que posteriormente se continúa con la cresta supramastoide. Tengo una raíz transversa que se conoce con el nombre de tubérculo articular. De ahí tengo anterior al conducto auditivo externo, esto que es el tubérculo cigomático posterior y más hacia la parte anterior, esta depresión de aquí que es la fosa mandibular. Conjuntamente los dos forman la ATM. En el sitio donde se une raíz longitudinal con raíz transversa, tengo este saliente de aquí que es el tubérculo cigomático anterior. Luego, la apófisis cigomática propiamente dicha tiene una cara lateral que es, miren ahí, convexa, una cara medial que es cóncava. Tiene un borde superior que es cortante, tiene un borde inferior que es grueso. Tiene un extremo posterior que está en relación con el segmento basal y tiene un extremo anterior, miren cómo está dentado, tallado en bisel, para articularse con el ángulo posterior del hueso cigomático. Hacia la parte superior de esto tenemos la parte temporal, que es una dirección vertical, es convexa, es lisa, y aquí se observa este de aquí para el paso de la arteria temporal profunda posterior. Y en la parte inferior o basal es horizontal. Aquí vuelve a describir tubérculo articular hacia la parte posterior, fosa mandibular, pero aquí ya describe que esta fosa mandibular es todo esto. Y dice que está cruzada por esta sutura de aquí, que es la sutura tímpano escamosa, y la divide en dos segmentos, un segmento anterior articular, un segmento posterior no articular. Más hacia la parte anterior observamos esta superficie de aquí, triangular, plana y lisa, forma parte de la pared superior de la fosa infratemporal. Nada más. Cojo huesos y están ustedes. Listo, vamos ahora a la cara endocraneal. Estamos en escama. Vamos a la cara endocraneal, en donde se observan las superficies típicas de los endocráneos. Salientes, eminencias mamilares. Entrantes, impresiones digitales. Aquí casi no se observa fositas anulares de Paccioni, pero sí canales vasculares, que aquí ya no ha habido. Miren el canal vascular aquí cómo se ve. Este es para el paso de la arteria meningia media. Y luego
Luego tenemos el borde circunferencial que tiene una parte libre y a este nivel una parte adherente. La parte adherente está representada por, acá, miren, la fisura petro-escamoso. Y la parte libre es dentada, es biselada. Miren dónde termina esta tabla externa, miren dónde quedó la interior. Ya, en la parte superior y posterior se articula con el borde inferior del parietal. Y en la parte anterior el bisel cambia de sentido. El bisel es a expensas de la tabla interna y aquí se articula con el ala mayor del esfenoides. ¿De dónde a dónde va este borde circunferencial? De este ángulo de aquí formado por donde se une la porción petrosa con la escama hasta este ángulo de acá, en donde es la incisura parietal, en donde termina la escama e inicia la porción mastoide. Nada más, vamos ahora hacia la porción. Esta cosa aquí no vale sentarse bien. No vale aquí, pues. Ahora sí. Ya, ahí tenemos acá la porción mastoidea que tiene una cara exocranial, tiene una cara endocranial y también tiene un borde circunferencial. En la cara exocranial tenemos esto y está representado por una parte de la fisura petro-escamosa. Y de ahí tiene dos segmentos, un segmento posterior que es rugoso, donde se van a insertar los músculos, aquí occipital, aquí esternocleidomastoide y aquí el esplenio. Y también se observa aquí, déjenme ver, no hay en este caso, como en el de acá, que se observa en la parte media, pero en este caso bien hacia la parte posterior, el orificio externo del conducto mastoide. En otros huesos se observa más arriba, en este yo no veo, o alguien ve. Como que tal vez fue aquí, pero no se observa claro como en este, ¿ya? Y en cambio hacia la parte anterior este segmento es liso, aquí se observa en la parte posterior superior del conducto auditivo externo este saliente de aquí que es la cresta suprameática, seguida de una zona posterior llena de orificios, es la zona cribosa. Más hacia la parte inferior, esta cara externa termina en una punta, es la apófisis mastoides. La apófisis mastoides tiene una cara lateral, una cara medial. En la cara lateral seguimos viendo las rugosidades en donde se van a insertar el esternocleidomastoide, el esplenio y acá el lonjísimo de la cabeza. Hacia la cara medial, ¿qué tenemos? Miren qué profunda esta escotadura. Recorre toda la base de la apófisis cigomática. Esta escotadura es la escotadura occipital por donde pasa, perdón, donde se inserta el vientre posterior del músculo bigástrico. Seguido hacia la parte medial de este saliente de aquí, que es la eminencia yuxta-mastoide. Y seguido de este canal de aquí, que es un canal vascular para el paso de la arteria occipital. Luego tenemos la cara endocraneal, que está representada por un surco de dirección vertical, es un segmento del surco del seno sigmoide. Y en la parte media, como en este de acá, se observa en cambio el orificio interno del conducto mastoide. El borde circunferencial es todo esto de acá, va desde la incisura parietal hasta donde inicia nuevamente el borde posterior del peñasco. Es dentado, es biselado y en toda su extensión se articula con el occipital. Correcto. Listo, vamos a la porción petrosa. La porción petrosa tiene una cara antero superior, una cara postero superior, separadas por este que es el borde superior. Estas dos caras son endocraneales. Ahora, tengo en este nivel de aquí la cara antero inferior y a este nivel de acá la cara postero inferior. Estas son exocraneales.
Aquí tengo el borde inferior, acá tengo el borde anterior y acá tengo el borde posterior. En la cara antero superior, todo esto de aquí, nada más presente. Este saliente grande que es la eminencia arqueada o arcuata, seguido hacia la parte anterior de estos orificios pequeños de aquí. El más grande es el hiato de falopio, los pequeños son los hiatos accesorios. Más hacia la parte anterior, cerca del vértice, esta depresión que es la impresión trigeminal y focosita gaseriana. Posterior a este saliente de aquí que es la cresta, no es cresta. ¿Ah? Eminencia retrogaseriana, ¿qué es? Cresta, eminencia, ¿qué es? Ayúdenme. Eminencia. No, la retrogaseriana. Tubérculo retrogaseriano. Miren, aquí está bien grande este tubérculo retrogaseriano. Y toda la parte lateral de esta cara, toda esta parte de aquí es el techo del tímpano, que está limitado, como en este caso de acá, o por la fisura petroescamosa. De una vez el borde superior está en toda su longitud recorrido por este surco, es el surco del seno petroso superior, que en la parte anterior tiene una escotadura aquí para el paso del nervio trigémino. Más hacia la parte anterior, como en este de acá, esto, tiene otra escotadura para el paso del nervio abducens. En cambio, hacia la parte posterior, se continúa con el labio superior del surco del seno sigmoide. Vamos a la cara postero superior, está al receso. ¿Pueden irse al receso, chicos? Esta cara es, luego se van ustedes, ¿ya? Esta es la cara postero superior, está representada por el conducto auditivo interno. Superior al conducto auditivo interno, tenemos aquí esta línea, es la fosita subarcuata y este punto es el orificio anterior del conducto petromastoideo. Hacia la parte posterior, pero no está en este caso tanto, miren en dónde es la otra. Esta tiene aquí, es la fosita unguial, superiormente por esta abertura externa del conducto del acueducto del vestíbulo. Nada más, acueducto del vestíbulo. Vamos a la cara antero-inferior. Esta de aquí es la cara antero-inferior, está rota, ¿no? Vendría una lámina delgada hasta acá. Y entonces justo la parte que está rota es la pared anterior del conducto auditivo externo. Hacia la parte medial hace una prolongación, esta de aquí es la vaina de la apófisis estiloides, luego hace esta otra prolongación que es la apófisis tubárica. Más hacia la parte anterior, cerca del ángulo, se observan dos orificios. Pero aquí solo está uno. Acá sí están los dos. Miren, aquí está el uno, acá está el otro. ¿Ya? Entonces, este es, si pongo en la posición correcta, el superior. Este de acá es el inferior. El superior está en relación con... ¿Dónde estamos? El superior está en relación con el conducto del músculo tensor del tímpano y el inferior está en relación con el conducto óseo de la trompa. Más hacia la parte anterior, dice aquí, esta cara es excavada en forma de canal. Si observan esta parte de aquí, cuando se une al ala mayor de la esfenoides, va a formar un canal más grande que es el canal músculo tubárico. ¿Ya? Acá habría esta excavación. Está también roto porque ya aquí se observa el orificio anterior del conducto carotidio. Listo. Vamos a la cara póstero inferior. La cara póstero inferior está dada por la... no es antes. Póstero inferior. Está dada por la apófisis estiloides, entre este y la mastoides por el conducto estilomastoideo. Hacia la parte medial, esta superficie rugosa es la carilla yugular, se articula con la apófisis yugular del occipital.
hacia la parte medial anterior tenemos la fosa yugular, en donde se aloja el bulbo superior de la yugular interna. Más hacia la parte tenemos el orificio inferior del conducto carotidio. Entre este y la fosa yugular, encontramos este puntito de aquí, que es, retiro para que vean, es el conductillo timpánico o conductillo de Jacobson, que se continúa con este canal que les lleva a donde está la fosa petrosa. Más hacia la parte anterior, esta superficie es irregular, es rugosa, forma parte de la pared lateral de la faringe y ahí se inserta el músculo elevador del velo del paladar. Bordes, ya dijimos el superior. El borde anterior está en este nivel. Tiene una parte adherente que está representada por la fisura petro-escamosa, que hacia la parte anterior se divide en dos, esta de aquí y esta de acá. Esta se llama la fisura petrotimpánica y esta de acá se llama la fisura tímpano-escamosa. Luego tenemos esta parte de aquí del borde anterior que es libre, que se articula con el ala mayor del esfenoides y ayuda a formar ahí lo del agujero rasgado. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? ¿Cuál borde me falta? El superior ya dijimos, el anterior ya dijimos, el posterior. Este borde posterior está acá, les enseño en este porque se observa más. Tenemos aquí esta escotadura que está en relación con la fosa yugular, que cuando aquí se articula con el occipital, como les pongo aquí de este lado, se articula con el occipital. Acá en el occipital hay otra escotadura y forman aquí el agujero yugular. ¿Ya? Ahí más o menos el agujero yugular. Pero en el occipital este tiene un saliente que se llama la apófisis intrayugular y divide al agujero yugular en dos segmentos. Uno posterior en relación con el bulbo superior de la yugular interna y uno anterior en relación con el paso de los nervios accesorio, vago y glosofaríngeo. ¿Qué más tenemos ahí en el borde posterior? Más hacia la parte anterior, esta escotadura de aquí, que cuando viene otra escotadura idéntica en el occipital, en cambio forman el agujero petroso. Más hacia la parte anterior, esto de aquí se une al occipital con fibrocartílago. Luego tenemos el borde inferior, que está representado por el borde inferior de la vaina de la apófisis de estiloides, el borde inferior de la apófisis tubárica. ¿Ya? Y más hacia la parte anterior, esto pertenece a la zona irregular. Luego tenemos la base que está aquí, que la porción petrosa se une principalmente a la porción mastoidea. Externamente está representado por el conducto auditivo externo. Y luego tenemos el vértice, que es grueso, estruncado. El elemento que se observa aquí es el orificio anterior del conducto carotidio. Este vértice, cuando se une al ala mayor del esfenoides y cuando se une al cuerpo del esfenoides, otra vez viene esta parte de aquí que ayuda a formar parte del agujero rasgado. Se tiene un segmento medial y un segmento lateral. Y listo. Luego, pues aquí. Ya.